una dificultad que se esté presentando justamente dentro de las funciones o dentro del ecosistema en el que está inmerso mi idea de negocio. Si mi negocio forma parte digamos, de áreas ambientales, involucra temas ambientales, manejo de recursos, energías alternativas, digamos, sistemas alternativos sostenibles, sistemas de transporte amigables, cualquier sector que aborde mi idea de negocio desde el punto de vista ambiental, entonces plantear una problemática que se relacione con él. Entonces tienen las dos opciones. ¿Qué es lo importante acá, emprendedores y empresarios? ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá no es, reitero esto que hablamos hace 8 días en la primera parte del taller, lo importante acá no es centrarnos en la solución. No nos vamos a centrar en nuestra idea de negocio. No nos vamos a centrar en nuestra propuesta empresarial. Nos vamos es a concentrar en nuestro problema. Nos vamos a enamorar de ese problema, lo vamos a desglosar, lo vamos a desmenuzar, nos vamos a concentrar en esa problemática y en el contexto que rodea esa problemática. ¿Listo? Entonces acá en Redactar, el reto del cual nos enfrentamos, entonces es justamente redactar de forma concreta eh, cuál es ese problema y cuál es esa necesidad que ustedes detectaron en el entorno y que quieren solucionar y que quieren satisfacer. Ahí es importante, en la medida de lo posible, es importante ser concretos, pero al mismo tiempo también ser muy explícitos, ¿cierto? No dejar las cosas en el aire, sino ser muy explícitos cuál es el problema real que queremos solucionar. ¿Listo? Luego entonces hablamos de la empatía, ¿cierto? Hablamos de que en ese problema hay personas involucradas, hay usuarios involucrados, hay ciudadanos que están involucrados allí, ¿cierto? Entonces, acá les compartí el mapa de empatía, vuelvo y les repito, muchachos asistentes, no es necesaria obligatoriamente que ustedes tengan en este momento a mano la plantilla. Ustedes pueden hacer en una hoja cualquiera, pueden ir diligenciando, pueden ir redactando esas características y esos elementos del paso a paso que vamos a ir llevando en el transcurso del taller del día de hoy. Entonces hablamos de empatía y hablamos de lo importante que es conocer esa persona que está involucrada en el problema. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los involucrados dentro de esa problemática o de esa necesidad? Acá todavía, como les decía hace 8 días, acá todavía no vamos a hablar si ellos son mis clientes, si son mis usuarios, si son mis consumidores potenciales. Todavía no lo vamos a abordar de ahí. Simplemente nos vamos a concentrar que en un problema hay personas que van a estar involucradas dentro de ese problema. Hay personas que van a estar, digamos, por así decirlo, afectadas o van a estar, ¿cierto? Van a estar incluidas dentro de esa problemática. Entonces, en ese cuadro de empatía hablábamos de que es importante tener en cuenta qué piensa esa persona, qué ve esa persona, qué piensa alrededor de su contexto, qué ve en su entorno, qué ve con relación a lo que lo rodea, qué oye de sus amigos, qué oye de sus familiares, qué oye de esas personas que influyen en él, qué oye de cualquier tipo de información que provenga de personas que lo rodean. ¿Qué dice? Es decir, esta persona que está involucrada en ese problema, ¿qué dice con relación a lo que lo rodea, también a lo que escucha y a lo que piensa? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo transmite esa información? ¿Cómo, cómo la lleva hacia el otro? Entonces aquí lo más importante, por eso hacemos énfasis desde la corporación, que la empatía es un elemento clave. ¿Por qué es un elemento clave? Porque yo primero, antes de empezar a pensar en ideas, en diseños, en productos, en soluciones, necesito ponerme en los pies y en los zapatos de esa persona. Entonces acá es donde empiezo a entender ese usuario que se está empezando a ver inmerso en esa problemática. Y los dos últimos componentes son los esfuerzos
de esa persona que está involucrada en el problema. ¿Qué son los esfuerzos? Sus miedos, sus frustraciones, sus distracciones, ¿cierto? De alguna manera a qué le teme, de alguna manera qué lo frustra, qué siente esa persona, de alguna manera qué siente esa persona que lo ha estancado, ¿cierto? ¿Qué siente esa persona que le falta, ¿cierto? ¿Cuáles son sus temores, sus limitantes, sus creencias, sus barreras? Y los resultados es todo lo contrario. Ya los resultados, en el componente de resultados, es ya cuando hablamos de qué aspira esa persona, qué aspira, qué sueña. Por eso aquí es importante que en la problemática no simplemente nos centremos en que el usuario o la persona que está involucrada allí en esa problemática tenga unas características demográficas como no, esta persona vive en un sector barrial tal, en un estrato socioeconómico tal y tiene tantos años y es mujer. En ese caso, no sería suficiente para el proceso de ideación y mucho menos sería suficiente si aspiramos a tomar estas ideas y convertirlas en productos o servicios. En ese sentido, ahí es donde entra el cuadro de empatía. No basta con conocer lo primero que les mencioné. Es importante conocer esto que planteamos ahorita en el cuadro. ¿Qué piensa, qué oye, qué dice, qué ve, cuáles son sus esfuerzos y sus resultados? Listo. Entonces, teniendo esas características claras, teniendo esos elementos, ahora, no tienen que ser demasiadas características, no tienen que ser demasiados elementos. Ustedes, desde su trabajo creativo, ustedes desde su trabajo de planeación, desde su análisis, van a definir cuáles son esos elementos más relevantes para los elementos más relevantes de esa persona que está involucrada en la problemática. ¿Cierto? Ustedes también toman esas decisiones y dicen, bueno, esto me parece relevante, esto no, esto considero que lo puedo explotar, esto no. En este momento lo importante es simplemente caracterizar, arrojar esos elementos y arrojar digamos, pues esas características. Ahora, luego de que entonces trabajamos el reto, que fue la primera parte de hace 8 días de nuestro taller, continuamos entonces con la empatía y ya hoy vamos a abordar en la segunda parte, ahora sí, el tema de ideación, filtros y evaluación de ideas. ¿Listo? Entonces, para continuar con el tema que nos compete ya hoy, vamos entonces a ver el siguiente video. Secuencia de empatía completada. Iniciando algoritmo de acción. El cerebro biológico ha sido para Génesis foco de estudios por muchos años. Es el Qué pena, no se ve el video. Innovador. Secuencia de empatía completada. Iniciando algoritmo de acción. El cerebro biológico ha sido para Génesis foco de estudios por muchos años. Es el responsable de la formulación de ideas innovadoras. Este órgano se encuentra lateralizado en dos hemisferios. El derecho, al cual se le atribuye el pensamiento divergente con funciones artísticas y creativas. El izquierdo, a cargo del pensamiento convergente con funciones de cálculo y evaluación objetiva. En esta fase deberán activar su pensamiento divergente y ejecutar un algoritmo de tormenta de ideas, respetando las reglas de Génesis. 1. Las críticas están prohibidas. 2. La cantidad prima sobre la calidad. 3. Todas las ideas son valiosas. 4. Está permitido combinar y mejorar. A
A continuación, los dejaré con los instructores para que les den las últimas indicaciones antes de comenzar. Bueno, entonces, ahora ya teniendo más claro a través del video de apoyo qué es lo que vamos a hacer, entonces a partir de ahora es donde empezamos a reactivar la parte del cerebro, perdón, que es divergente, ¿cierto? Aquí es donde comenzamos, ¿cierto? A empezar, aquí es donde comenzamos, disculpen un momento. Aquí entonces donde empezamos a activar esa parte divergente del pensamiento, ¿cierto? Como decía nuestro video guía, entonces acá lo importante, todavía no vamos a filtrar, no vamos a ponerle lógica a las ideas, si son locas, si no son locas, si son buenas, si no son buenas, si son viables, si no son viables, todavía no sabemos eso. Porque en los procesos de ideación, lo primero acá, cuando ya entramos justamente en esa etapa de ideación, hay un fenómeno en pedagogía que se llama la hoja blanca o la hoja en blanco, que es justamente cuando nos sientan a todos con una hoja en blanco y simplemente nos dicen, crea algo o construye algo. El pensamiento ahí, por lo general, llega a un bloqueo, ¿cierto? Por eso lo importante de la ideación es irla enrutando, es irla guiando, ¿cierto? Porque cuando nos sentamos frente a una hoja y simplemente decimos, bueno, vamos a crear algo, el cerebro automáticamente genera un bloqueo. ¿Por qué? Porque el cerebro es una máquina muy compleja, con mucha información, con mucho conocimiento, que hay que enrutar. Y eso ocurre en todos los procesos creativos, de emprendimiento y empresarismo. Entonces acá vamos poco a poco, ya enrutamos el cerebro, lo estimulamos, planteamos un reto, una problemática, conocemos a estas personas, conocemos a estos usuarios involucrados en la problemática y lo que continúa ya es la ideación, ¿cierto? Entonces aquí es donde empezamos a generar ideación. Listo, acá entonces, para ya el proceso de ideación, dentro del mismo cuadro de empatía, entonces está el círculo en el centro. Vuelvo y repito, muchachos, no es necesario que directamente tengan la plantilla en este momento, lo pueden hacer en una hoja. Entonces aquí es donde vamos a generar una tormenta de ideas, como nos decía Tomás en el video guía nuestro. Vamos a generar una lluvia. Vamos a generar, recuerden por favor silenciar los micrófonos. Vamos entonces a generar aquí esa tormenta. Vamos a empezar a arrojar una cantidad de ideas aleatorias. Ideas como, aquí ya entonces empezamos a vislumbrar posibles soluciones o posibles respuestas a la problemática. Aquí vamos a empezar a visualizar esas posibles respuestas. Entonces, como es una lluvia, como es una tormenta, lo vamos a hacer rápido, ¿cierto? Vamos a tomarnos un tiempo, vamos a tomarnos unos minutos, pueden ser unos poco más de 8 minutos, 10 minutos para que hagamos esa tormenta de ideas rápida. ¿Listo? Y ya para que entonces continuemos luego de esas ideas, teniendo todo digamos, el paquete de la tormenta de ideas, ya vamos entonces a continuar cómo empezamos a construir esas ideas y cómo empezamos a volver esas ideas posibles soluciones. ¿Listo? Entonces, a partir de ahora, tenemos entre 8 y 10 minutos para que hagamos esta tormenta de ideas.
Listo. Bueno, entonces para que demos continuidad al ejercicio, eh, entonces espero que hayan tenido un buen ejercicio de tormenta de ideas. Lo importante acá, vuelvo y repito, lo que se les venga a la cabeza, lo que se les ocurra como una posible solución a esa problemática. Listo, entonces ahorita viene una etapa que es fundamental. Ya tenemos un grupo de ideas, pueden ser 8, 10, 3 o 4. Aquí es donde nos damos cuenta qué tan, es decir, qué tan abierto tenemos el pensamiento ahora, qué tan abierta tenemos la mente ahora. ¿Por qué? Porque como les decía hace 8 días, el pensamiento divergente cuando uno se va volviendo más adulto con los años, se reduce un poco más. Mientras que el pensamiento divergente de los niños o de los jóvenes todavía continúa o sigue siendo muy amplio. Entonces aquí es donde nos damos cuenta qué tan divergentes somos en el pensamiento. Entonces ya teniendo todo este grupo de ideas, ya teniendo todo este, digamos, todo este paquete de ideas sobre la mesa, entonces seguimos con la etapa. Continuamos con la etapa de evaluación. Pero hay algo importante acá, muchachos. Cuando yo genero las ideas, ¿cierto? Cuando yo construyo y tengo ese grupo o esa tormenta de ideas, esa lluvia de ideas, llegar a la evaluación es a veces un camino arduo y es un camino a veces dispendioso, un poco demorado, pues por lo mismo que hablamos, porque nuestro pensamiento divergente con los años se va limitando, se va cerrando un poco más. Entonces, de la ideación a la evaluación, hay un punto intermedio que es donde, ahí es donde surgen aquellas herramientas, aquellas metodologías que nosotros también desde la corporación trabajamos y complementamos mucho con los emprendedores y con los empresarios y con todos nuestros estudiantes dentro de los programas de formación. Aquí es donde entran herramientas para ayudar a que esa ideación, a que esa construcción divergente de las ideas se haga más sencilla, ¿cierto? Aquí es donde surgen herramientas como el Scamper, por ejemplo, que es una herramienta que ayuda mucho a que cuando yo ya tengo mi tormenta de ideas, tengo mi lista, tengo mi lluvia de ideas, me permita de alguna manera a construir más ideas o me permita de alguna manera evaluar o filtrar un poco esas ideas que acabé de formular o que acabé de enlistar. Entonces, para ese punto medio de la ideación a la evaluación, está ese elemento Scamper, está esa herramienta metodología Scamper, que con el siguiente video entonces vamos a ver cómo funciona. Otto, la lluvia de ideas no ha sido suficiente para que los participantes exploten su potencial innovador. Maximiza el protocolo de divergencia creativa. Alerta, alerta, alerta. Algoritmo insuficiente. Maximizando protocolo de divergencia creativa. Ejecutando secuencia Scamper. Ejecutando secuencia Scamper. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar, reordenar. Participantes deberán aplicar el algoritmo Scamper en la tormenta de ideas desarrollada.
A continuación los dejaré con sus instructores para que les den las últimas indicaciones antes de comenzar. Listo. Entonces acá con nuestro video guía, Otto, acá entonces es donde empezamos a utilizar una herramienta que se llama Scamper. Por supuesto, esta herramienta es un ejercicio, es una metodología que, digamos, pues para el proceso que estamos llevando a cabo en este momento, para el tiempo que tenemos, es una herramienta que nosotros queremos entregarles a ustedes, emprendedores y empresarios, para que la apliquen dentro de sus tormentas de ideas. Acá todavía estamos trabajando el pensamiento divergente, aquí todavía estamos de alguna manera estimulando esa generación de tormenta de ideas, aquí todavía estamos estimulando esa lluvia de ideas. Entonces, el Scamper es una guía, es un elemento muy útil, es una metodología muy útil para hacer, digamos, construcción de ideas, para hacer pensamiento divergente. Y esto es un apoyo para de pronto aquellas personas que se les hace más complejo, se les hace de pronto más difícil llegar a esa generación de ideas rápidas, ¿cierto? A ese pensamiento divergente. Entonces el Scamper es una herramienta que ayuda, es una herramienta que complementa. ¿Cómo funciona básicamente? Como vuelvo y repito, ustedes lo pueden ir elaborando ahí en sus bitácoras, lo pueden ir elaborando ahí en sus hojas de trabajo. El Scamper entonces traduce, cada una de las letras traduce una forma o traduce, digamos, un verbo, una acción que yo puedo utilizar o apoyarme de ella para generar una idea. Entonces, por ejemplo, sustituir. En la S de sustituir, cuando yo ya estoy haciendo mi tormenta de ideas, cuando yo ya estoy siendo divergente, entonces puedo empezar a pensar. Bueno, me quedo en blanco, me bloqueo, pero si voy al Scamper, entonces empiezo a sustituir. Bueno, ¿qué puedo sustituir a bajo costo que me ayude a solucionar el problema? Listo, recuerden que todo lo que estamos haciendo de forma divergente, todo lo que estamos haciendo desde el pensamiento, desde la tormenta de ideas, debe estar enfocado ahora sí en la solución de ese reto o de esa problemática. ¿Qué puedo sustituir? ¿Qué no puedo sustituir? Es decir, ¿qué puedo, digamos, qué puedo reemplazar que me permita a la hora digamos, de sustituirlo, me ayude o digamos, me genere una opción útil para yo implementar en la solución de mi problema? Listo, sustituir. Lo segundo es combinar. ¿Qué cosas puedo combinar? Bueno, tal vez si combino esto con esto, y si combino este elemento con este elemento más este elemento, entonces eso me genera una idea, ¿cierto? Ahí estamos siendo divergentes. ¿Qué puedo adaptar? ¿Qué existe, por ejemplo, en el mundo? ¿Qué existe en mi entorno? ¿Qué existe en mi contexto que pueda yo adaptar? Un ejemplo de adaptación, lo voy a poner, digamos así, de forma muy coloquial, digamos, como ejemplo a lo que hace referencia a adaptación. Por años nuestras madres nos han enseñado una cantidad de cosas en términos de adaptación. Entonces, por ejemplo, adaptar es cuando una mamá cogía antes, porque ahorita, digamos, ya no ocurre de esa manera, tomaba de esos frascos de mermelada y los convertía en vasos, ¿cierto? Entonces, ahí estoy adaptando la función. ¿Cómo puedo adaptar esa función a otra función? ¿Cómo puedo tomar lo que hacen muchas personas en el mundo, sobre todo en contextos de vida más complejos? ¿Cómo toman baldes de pintura y las adaptan en sillas o en butacos o en asientos o en superficies de apoyo? Entonces, esos son ejemplos de adaptación, ¿cierto? Entonces, en el Scamper, adaptar es, bueno, pensemos que dentro de la problemática, ¿qué existe dentro de la problemática? ¿Qué elementos están inmersos en esa problemática que de alguna manera yo pueda tomar, yo los tome y los adapte, ¿cierto? O los combine, o sustituyo esto por esto.
Listo, ahí es donde entonces hacemos alusión a adaptar. Ahora, modificar. Lo mismo, ¿qué hay dentro de ese entorno, qué hay dentro de ese contexto que yo pueda modificar? Entonces, si modifico esto, de pronto esto me sirve como idea para solucionar el problema. Si modifico lo otro, me sirva como solución para el problema. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si modifico esto y lo adapto con esto? Y eso me empieza a generar, ahí es donde el cerebro, ojo emprendedores y empresarios, ahí es donde el cerebro se ve obligado a empezar a generar conexiones cinéticas o empezar a generar conexiones forzadas. Entonces el pensamiento divergente empieza a conectar, yo lo empiezo de alguna manera a forzar a que me genere ideas, ¿cierto? A que sea divergente. Entonces, ¿qué tal si modifico esto con esto y lo adapto? Listo. P. La P hace alusión a utilizarlo para otros usos, ¿cierto? Es, digamos, de alguna manera, de alguna forma es tomar un uso particular de un elemento y darle un uso adicional para lo que ya está concebido. En el ejemplo anterior, yo lo que hago es modificar completamente su uso, modificar su estética, transformo su tamaño, transformo sus características, lo modifico. Pero cuando yo le doy otros usos, simplemente es que conservo el elemento, conservo como tal ese objeto o esa función y la refuncionalizo o le doy otra función adquirida, que eso en realidad en procesos de usabilidad se llaman valores de uso. Le doy una usabilidad adicional a ese elemento o a esa función adquirida particularmente. Digamos que como tal, de alguna manera, la M y la P dentro del Scamper van muy de la mano, ¿cierto? Porque los dos de alguna forma traducen modificar, ¿cierto? Traducen transformar un poco. Transformar qué uso a este uso le puedo dar otro uso adquirido, ¿cierto? Por ejemplo, los celulares son un ejemplo perfecto de, digamos, de usabilidad de valores de uso porque los celulares digamos, dentro de su concepción básica, natural, es un elemento de comunicación, ¿cierto? Es para yo poder hablar y comunicarme con otra persona. Pero dentro de un scamper, si lo analizamos dentro de un scamper, sus valores de uso son altísimos. Es decir, tienen muchas funciones adquiridas, sus valores de uso son mucho más complejos hoy en día y ya ni siquiera son celulares, sino que son cámaras fotográficas. Entonces ahí es donde puedo también empezar a pensar de, bueno, y si de pronto a esto le doy otro uso, tal vez me sirva como solución para la problemática. De pronto sí, de pronto no. Bueno, y si tomo esto y le doy otra función, me pueda servir para la solución de la problemática. La E es ¿qué elimino? Definitivamente, ¿qué suprimo? Dentro del contexto de la problemática, dentro del entorno de la problemática, ¿qué eliminamos? ¿Qué hay que eliminar para poder solucionar esto? ¿Qué hay que definitivamente suprimir para poder solucionar esto? ¿Qué tal si suprimimos definitivamente el uso del plástico bajo cualquier contexto de consumo? O sea, definitivamente eliminemos el plástico. Estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo tal vez de una problemática medioambiental que tenga que ver con la acumulación de residuos plásticos en nacimientos de agua natural. Entonces uno puede decir, no, eliminemos el plástico. Mi idea, ¿cuál es? Eliminar el plástico para poder solucionar esta problemática. Eliminar cosas también nos permite, dentro de la tormenta y la lluvia de ideas, también nos permite entender, bueno, si elimino esto, de pronto me ayude a solucionar. Si elimino lo otro, me ayuda. Bueno, ¿y qué tal si elimino acá y adapto con esto? ¿Y qué tal si al adaptar estas dos cosas
Miren que ya es aquí donde la divergencia, el scamper me permite empezar a conectar un elemento con otro. El scamper me permite adaptar y conectar combinaciones, adaptaciones, modifico, elimino y adapto, elimino y combino, elimino y sustituyo. Entonces ahí es donde empiezo, ¿cierto? Donde el pensamiento divergente el cerebro se empieza a ver mucho más ágil y se empieza a ver mucho más estimulado al proceso. Y por último está la R, que es reordenar, ¿cierto? Que reordenar es igual a invertir. ¿Qué puedo adicionar? ¿Cómo lo cambiarías para que ocupe menos espacio, por ejemplo? Es decir, poniendo un ejemplo particular es, yo acá en reordenar, con la última letra del scamper, en reordenar, no estoy ni eliminando, ni combinando, ni sustituyendo, ni voy a modificar, ni voy a hacer ninguno de las sugerencias previas. Simplemente en reordenar me dice, bueno, si este lapicero está bien así, funciona, sirve, no tengo que hacerle nada, lo reordeno, simplemente le hago una adición, le adiciono elementos para que sea mejor, ¿cierto? Es decir, le invierto elementos, le adiciono cosas, tal vez el tamaño, de pronto un poco la tapa, el material, el color, sus características. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? No estoy modificando ni nada, simplemente estoy agregando, ¿cierto? Ahora, vuelvo y digo, van a haber elementos como en el tema de modificar, sustituir, adaptar y modificar, o dar otros usos y modificar. Van a haber elementos que se van a conectar, claro, porque finalmente es una metodología eh, cíclica, ¿cierto? Un paso me lleva al otro. Entonces, en reordenar es que yo agrego, invierto elementos para que mejore. Entonces, lo mismo. Ustedes analizan en su problemática, en su entorno, en su contexto, qué hay, qué existe, qué funciona y que está bien hecho y que en realidad cumple su propósito. Pero qué tal si a eso que funciona, que está bien hecho, que cumple su propósito, le agrego otro elemento más o le adiciono, lo reordeno, le invierto otros elementos para que sea mucho mejor. Volvamos al caso del celular. Entonces el celular, si ustedes notan, hace muchos años, pues ya hace un par de décadas. Entonces, durante ese tiempo, ¿cierto? El celular finalmente sí era un elemento netamente para comunicarse, ¿cierto? Era un elemento solamente para llamar y recibir llamadas, ¿cierto? Estoy generando comunicación. Con el paso de los años, el celular se fue reordenando. Entonces, ¿qué empezó a pasar ahí? Obviamente, el celular se modificó, el celular combinó elementos, combinó una cámara con un elemento de comunicación y ahí se empezaron, digamos, a generar más y más y muchas más ideas. Entonces, ya hoy en día se le agregaron, se modificaron, se reordenaron y se invirtieron tantos elementos en un celular que ya lo hace un objeto, ya lo hace un elemento de uso cotidiano indispensable y al mismo tiempo también un poco complejo. Entonces ahí es donde hablamos de reordenar, que las cosas están bien, pero le agrego elementos y eso me puede ayudar a plantear soluciones. Listo, entonces para eso es el Scamper. Ahí es donde, digamos, para quienes de pronto en la etapa previa a la tormenta de ideas, que aquí es un ejercicio muy abierto, no, es que se me hace difícil, es que tengo un bloqueo mental, es que no sé qué voy a hacer, no se me ocurre nada, cualquier, digamos, razón o cualquier argumento, entonces acudan al Scamper. Acudimos al Scamper para que el Scamper me ayude y me oriente a ser más divergente y a través de estas preguntas y a través de estos elementos pueda llegar a esas ideas y pueda llegar a esas posibles soluciones de la problemática. Listo. Continuando entonces con el proceso,
aquí es como les decía, digamos, dentro de la plantilla, cómo se elabora. Entonces, ideas de sustituir, qué sustituiría, cambiaría, adaptaría, modificaría, qué se propone o qué se, digamos, se le da valor de uso, qué se eliminaría y qué se reordenaría. Entonces, vuelvo y digo, ustedes lo pueden hacer ahí en sus bitácoras si no tienen aún su plantilla. Luego continuamos ahora sí con el tema de evaluación. Ya tenemos una tormenta de ideas, tenemos una cantidad de ideas que ya desarrollamos, ¿cierto? Entonces aquí ya viene el proceso de evaluación. Para el proceso de evaluación, entonces, vamos a ver el siguiente video guía de inicio. De acción concluido, iniciando módulo de evaluación. Participantes para esta fase deberán activar su pensamiento convergente para la evaluación y selección de su solución final de innovación. Contarán con herramientas de evaluación que garantizarán la selección objetiva de la idea final. A continuación, los dejaré con sus instructores para que les den las últimas indicaciones antes de comenzar. Listo. Entonces, ahora sí, como nos decía Otto, nuestro aliado guía en los videos, entonces acá ya es donde empezamos a ser convergentes, ¿cierto? Dentro de conceptos, por ejemplo, en economía de comportamiento que se hablan de sistemas 1 y 2, aquí es donde trabajamos el pensamiento convergente o el sistema 2. Es donde empezamos a filtrar, donde empezamos a discernir, donde empezamos a caracterizar esas ideas, donde ya empezamos a darle un filtro a cuál de esas ideas, ¿cierto? Cuál de esas ideas eh, se adaptan más o responden más a mi problemática. ¿Cuál de esas ideas? Luego, si yo hice mi tormenta de ideas y no fue necesario utilizar el Scamper, maravilloso, porque entonces ya todas esas ideas, ya yo simplemente las cojo y las llevo a un filtro. Empiezo a ser convergente, a ser convergente desde la evaluación. Si mi pool de ideas, si mi grupo de ideas, si mi tormenta de ideas pasaron por Scamper o utilicé el Scamper para generar muchas más ideas, listo. Luego ahora tomamos toda esa tormenta de ideas, ese grupo de ideas y finalmente las llevamos. Pues y adicionalmente ya pasamos a la evaluación. Entonces, aquí es fundamental tener en cuenta algo, ¿cierto? Y yo quisiera que ahí tomaran atenta nota en sus bitácoras y en sus libretas. Y es, primero, las ideas, ¿cierto? Cuando yo ya las empiezo a filtrar, tengan en cuenta primero dos elementos importantes. Pueden tomar de toda la tormenta de ideas que ya generamos acá, pueden tomar esta lista, esta tormenta de ideas que se generó acá, y empiezan a hacer combinaciones, ¿cierto? Empiezan a combinar una con otra y de pronto dan origen a una mucho más completa. Entonces ahí también es donde aplicamos un poco nuestra metodología Scamper. Empiezo a combinar, bueno, de todas estas ideas, de toda esta lista de ideas, si conecto acá,
puedo darle origen a una idea mejor que más adelante me sugiera una solución. Estos se llaman macroconceptos. Entonces, mi invitación y la invitación nuestra, digamos, desde el trabajo hoy del tema que nos compete de ideación, en el proceso de ideación, siempre se sugiere que construyan macroconceptos antes de ir a la evaluación. Entonces yo tengo una lista, digamos, muy extensa, supongamos de 10, 12 ideas de la tormenta, ¿cierto? Perdón. De la tormenta, entonces tengo 15, tengo 20, tengo 18. De esas 15, de esas 12 y de esas 10, voy a tratar de darle origen o voy a mirar cuáles se conectan unas con otras, que me le den origen a un macroconcepto o a una idea, perdón, o a una idea mucho más sólida, una idea más compleja. Entonces ahí es bien importante tener presente el tema de macroconcepto, que es simplemente conectar ideas de la tormenta para darle origen a una misma. Entonces, una sola idea puede ser la combinación de otras dos o de otras tres que ya tenía en mi lista o en mi tormenta. Cuando ya entramos al proceso convergente, cuando ya estamos aquí en la convergencia, ya vamos a filtrar, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar es un cuadro de valoración de macroconceptos, de evaluación de conceptos simple. Se hace una evaluación numérica, se hace una evaluación cuantitativa de esos conceptos, de esos macroconceptos que ya tengo definidos, ¿cierto? Pero entonces, antes de pasar a esta etapa de evaluación, entonces quiero que nos tomemos otros 5 minuticos rápidos para que intenten al menos extraer de su lista de ideas, de su tormenta de ideas, al menos 2 macroconceptos, 2 ideas finales, 2 ideas conjuntas, para que entremos ya a hacer el proceso convergente de los, digamos, de esos conceptos. 5 minuticos para generar 2 macroconceptos, 2 ideas conjuntas de la lista de ideas que surgieron de la tormenta. ¿Listo? A partir de ahora.
Listo. Ahora entonces, ya teniendo nuestros macroconceptos, vamos entonces a ver nuestro video guía de Otto para entrar entonces y entender un poco más cómo vamos a hacer el proceso de evaluación y qué debemos tener en cuenta, cómo nos damos cuenta en realidad si nuestros macroconceptos o nuestras ideas son pertinentes o no, van a funcionar o no, o si en realidad sí van a tener un impacto real en la problemática que estamos planteando. Protocolo de interacción concluido. Iniciando módulo de evaluación. Participantes para esta fase deberán activar su pensamiento convergente para la evaluación y selección de su solución final de innovación. Contarán con herramientas de evaluación que garantizarán la selección objetiva de la idea final. A continuación, los dejaré con sus instructores para que les den las últimas indicaciones antes de comenzar. Listo. Entonces, hablando ya de evaluación, importante que tengan presente cómo me doy cuenta yo o cómo desde mis dos macroconceptos o si tengo tres
o 4, ojalá en la medida de lo posible puedan ser siquiera mínimo 5 ideas finales o 5 ideas conceptuales finales que ya sean las que yo elegí o que mi empresa o que mi equipo emprendedor o mi equipo de trabajo eligió para resolver esa problemática. Entonces, debo tener en cuenta 4 elementos fundamentales para saber, antes de yo hacer esta valoración cuantitativa, para saber si esas ideas o si esos macroconceptos van a funcionar o no, o si tienen oportunidad o no. Lo primero es si esa idea o ese concepto es novedoso, ¿cierto? La novedad es un elemento, y más hoy en día teniendo en cuenta nuestra problemática, la crisis, la cuarentena, que muy seguramente pues ya se extendió, no sabemos si se vaya a seguir extendiendo, no sabemos qué vaya a empezar a pasar acá. Entonces, dentro de los modelos de negocios, dentro de esas nuevas fuentes de ingresos, dentro de esas nuevas estrategias, tenemos que tener muy presente qué tan novedoso es, ¿cierto? La novedad es un elemento para la idea. Si mi idea es novedosa, si esos macroconceptos son novedosos. Lo segundo, si es pertinente. Si esa idea es pertinente para lo que se está viviendo ahora o para lo que se, digamos, se visualiza vivir a corto, mediano plazo, ¿cierto? Llevamos 2. Si el macroconcepto, la idea es novedosa, si es pertinente. Tercero es si ustedes consideran que es viable. La viabilidad también es un elemento que obviamente más adelante la viabilidad es algo que ya cuando pasamos de la ideación al producto, pues ahí es donde también empezamos a entender qué tan viable es o no. Pero la viabilidad también es un concepto que desde el macroconcepto, valga la redundancia, desde el macroconcepto, de esos conceptos, de esas ideas, de esa tormenta de ideas, yo ya puedo también empezar a visualizar. Entonces, si es viable, la viabilidad también es un elemento importante para entender si esos conceptos, esos 5 macroconceptos, van a tener impacto en la solución de la problemática o no. Llevamos 3. Novedad, pertinencia, viabilidad y por último, si es escalable y alcanzable. Es decir, si mi idea no solamente es novedosa, pertinente, viable, sino que es alcanzable y al mismo tiempo escalable. Es decir, que sea una idea o sea un macroconcepto que de alguna manera, pues, con el tiempo pueda seguir creciendo, con el tiempo pueda seguir generando impacto, con el tiempo de alguna manera se pueda transformar un poco, pero en esa transformación siga creciendo y siga generando impacto, y que en realidad sea algo alcanzable, es decir, sea algo viable y sea algo alcanzable, ¿cierto? Alcanzable teniendo en cuenta también, teniendo en cuenta las limitaciones, teniendo en cuenta nuestras condiciones, teniendo en cuenta el entorno de la problemática, teniendo en cuenta esos elementos y esas características que nos rodean. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si el macroconcepto o los conceptos pueden generar impacto y pueden generar una solución viable para la problemática? Entonces, novedad, pertinencia, viabilidad, alcanzabilidad y escalabilidad. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona la tabla de evaluación? Entonces, como ven, en realidad es un cuadro muy simple, es una valoración muy básica. Ustedes simplemente aquí en la numeración van a anotar y van a escribir esos conceptos. De inicio, les dije que trabajáramos solamente con 2, pero obviamente pues ustedes en el transcurso del día o de ya sus procesos de aquí en adelante para las nuevas ideas de negocio o las nuevas estrategias que vayan a empezar a implementar ahora en las empresas pueden ser muchos más. Por ahora anotan los 2 que tienen, o los 3 o los 4 o los 5. ¿Qué tan novedoso es? Y ustedes dan una valoración. Esto también es un ejercicio de autoevaluación, precisamente, donde ustedes como equipo, como empresa, como empresario unipersonal o empresario independiente,
profesional independiente, pues también se autoevalúa y valora sus propias ideas, ¿cierto? ¿Qué tan novedoso es? De una escala de 1 a 5, lo mismo qué tan pertinente es, qué tan viable es y qué tan alcanzable es. ¿Listo? Y agregando el componente de escalabilidad. Y hacen una sumatoria. Y simple, cuando ustedes ya tengan sus conceptos valorados con esa, digamos, con esa característica, perdón, con ese componente numérico, pues de ahí se van a dar cuenta un poco más, ¿cierto? De pronto, cuál es el concepto, cuál es la idea o el macroconcepto más idóneo o más, con más potencial para poder resolver la problemática, para poder resolver ese problema. ¿Listo? Entonces ahí hacemos la valoración rápidamente, pues esto digamos que no nos toma tampoco mucho tiempo. Luego cuando ya tenemos esa valoración, es una sumatoria muy simple como les digo, entonces ahí entramos a la caracterización y es la etapa final de nuestro taller, es la etapa final del proceso de ideación. Entonces miren que ya antes de explicar el tema de caracterización, miren que es una ruta, ¿cierto? Generar ideas es un proceso que se debe enrutar. Es un proceso que cuando yo genero ideas y paso a la acción es una etapa, cuando ya yo paso a la acción y paso al diseño, al producto, es otra etapa. Entonces, lo importante aquí es que hemos llevado un recorrido cíclico que ustedes pueden repetir cuantas veces deseen. Ustedes pueden hacer el ejercicio de ideación en poco tiempo, lo pueden hacer 1, 2, 3 veces, las veces que sea, con su equipo, ahí mismo ustedes en sus casas, con sus negocios, con sus ideas de proyecto, pueden hacer ejercicios de ideación constante, ¿cierto? Ya entonces en la caracterización vamos entonces a ver por último esta última etapa y nuestro último video guía. De evaluación finalizado, iniciando módulo de caracterización de la idea. Explicar de manera sencilla y clara su innovación le servirá para llamar la atención del equipo inversor de Génesis. ¿Qué es y qué hace su innovación? Son los interrogantes claves para explicar a los interesados los aspectos que hacen de su innovación algo único y extraordinario. Transmisión. Otto, es importante que los participantes sean claros y concretos al documentar su idea, teniendo especial cuidado de no revelar información que ponga en riesgo la propiedad intelectual de la misma. Participantes en esta fase deberán dar respuesta a los interrogantes claves en no más de 50 palabras cada uno. Listo, entonces acá, ya como nuestro video guía nos decía, entonces aquí ya vamos a caracterizar esa idea final, ¿cierto? Le vamos a dar una caracterización final. Como nos decían en la guía, es importante tener en cuenta ser muy concretos, es importante en esta etapa de caracterización de la idea, tener muy presente esos elementos que le dan valor a la idea, qué es lo trascendental en esa idea, ¿cierto? Aquí es donde entramos entonces a la etapa final ya de nuestro proceso de ideación y ¿qué es la idea en sí? Ya fui divergente, construí, filtré, evalué, ahora voy a caracterizar. Entonces acá vamos a elegir de los 5, de los 4, de los 3 o de los 2 macroconceptos o ideas generales que elaboramos y vamos a elegir una, ¿cierto? Ahí vamos a elegir una y la vamos a describir entonces finalmente en qué es la idea, es decir, qué es como tal la idea.
Y la idea, pues por supuesto, reitero en que la idea es que sea la idea que más se acomode a la solución del problema. ¿Qué hace la idea? ¿Cierto? ¿Cómo funciona? En el video nos sugieren y nos recomiendan que sean no más de 40 palabras. Acá pues digamos que de alguna manera ustedes lo pueden hacer un poco más abierto, tampoco se limiten a eso, simplemente redacten. ¿Cierto? Recuerden lo que les hablaba hace 8 días en la primera etapa del webinar del taller. Escribir a mano nos permite afianzar pensamientos, nos permite afianzar ideas. Entonces, escribir sobre papel, ya que hemos dejado el hábito de escribir, entonces escribir nos permite afianzar ideas. Entonces, escriban qué es la idea, qué hace, cuáles son sus características principales de la idea, ¿cierto? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cuáles son sus beneficios, ¿cierto? Sus beneficios frente al problema, obviamente, ¿cierto? ¿Cuáles son sus beneficios frente al problema? Y cuáles son sus valores. Acá es muy importante tener en cuenta algo, emprendedores y empresarios, y es que más digamos, dentro de esta coyuntura en la que estamos, eh, los consumidores compran productos y servicios, pero más que comprar productos y servicios, compran bienestar. Entonces, en ese sentido, ahí es donde yo les recomiendo, yo les sugiero que desde acá en la columna de valores tengan muy presente que cuáles son esos valores agregados, esas promesas de valor, esos elementos trascendentales de la idea como tal de la solución, ¿cierto? Con relación al problema. ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que la hace novedosa? ¿Qué la hace pertinente? ¿Cierto? ¿Qué la hace una buena idea? Entonces, ya, ahí terminaríamos, digamos, como tal, la etapa de caracterización de esa idea. Eh, Aprovecho de una vez para invitarlos. El objetivo es que esta idea, dentro de un taller un poco más práctico, más presencial, el objetivo es que ustedes hagan una presentación de esa idea, hagan un pitch de esa idea. Y aprovecho de una vez para invitarlos al webinar que tenemos la próxima semana sobre pitch, ¿cierto? Sobre presentación de ideas, no solo ideas de negocios, sino ideas de proyectos, estrategias nuevas de manejar o de proyectar dentro de las empresas o dentro de los negocios que ya tenemos. Entonces acá, el objetivo es que se caracterice. Vamos entonces a tomarnos los últimos 3 minuticos para que rápidamente ustedes piensen, en los próximos 3 minuticos, piensen rápidamente cómo finalizar o cómo describir esa idea final de su proyecto, de su emprendimiento, de su estrategia. Y ya cuando terminemos esos 3, 4 minuticos, entonces damos paso a un espacio corto de preguntas con relación a las dudas o inquietudes que surgieron durante esta sesión. Listo, entonces nos tomamos 3, 4 minuticos para que rápidamente redacten y caractericen esa idea.
Listo. Bueno, espero que haya sido muy nutritivo y retroalimentador y útil, pues, digamos, el ejercicio de hoy. Vamos entonces a dar paso a unos minutos de preguntas, inquietudes o dudas puntuales que tengan al respecto. Pero antes de eso, entonces, digamos, lo importante es que entonces respondamos preguntas, inquietudes, y vamos a dar paso a otra información, pero entonces la información de los webinars de la próxima semana ya se les estará compartiendo luego de que terminemos esta sesión para que entonces estén pendientes. Uno de ellos es muy bueno, muy interesante, que está relacionado precisamente con lo que les decía, presentación de ideas, pitch, ¿cierto? Y cómo ser asertivos dentro de esa comunicación de ideas, sean ideas de negocio, de proyecto o nuevas estrategias para los negocios. Entonces, no sé, si tienen alguna duda, inquietud, este es el momento entonces para que formulemos esas inquietudes y bueno, vamos entonces compartiendo esas preguntas. Bueno, Andrea Murillo Henao nos pregunta entonces los ejemplos del Scamper con las letras A, M y P con servicios, o solo aplica para productos. Andrea, no, en realidad el objetivo, el Scamper es una metodología abierta y es una metodología que sirve tanto para productos y servicios. ¿Qué es lo que ocurre acá, Andrea? Que obviamente van a haber componentes del Scamper que ustedes van a ver que no son aplicables, ¿cierto? Que no aplican de pronto por digamos, las características del servicio, por el enfoque del servicio, de pronto por el usuario o el tipo de cliente al que apunta el servicio. Hay elementos de los servicios que en realidad no son modificables y tampoco se pueden eliminar, pero porque hay muchas variables y hay muchos factores de los servicios, de ciertos productos que inclusive son normativos, ¿cierto? Son exigencias de la norma, entonces son ciertas cosas o son ciertas variables que ahí definitivamente no se pueden negociar ni se pueden modificar. Pero entonces, cuando hablamos de la A, es adaptabilidad. Hablamos de la M, modificar, y hablamos de la P, que es darle nuevos usos. En el caso de los servicios, Andrea, digamos, es bien
bien atractivo e interesante estas variables porque desde el servicio, teniendo en cuenta que las condiciones de vida hoy van a cambiar mucho, la manera de comunicarnos se va a transformar completamente, la forma de consumir, ya las personas van a ser más sensibles, buscamos bienestar, el consumo va a ser digamos, más sensible, más austero, vamos a ser más analíticos, las dinámicas laborales, todo va a cambiar, entonces es muy importante entender desde tu servicio cómo puedes ofrecer bienestar. Desde tu servicio, ¿qué podemos adaptar? ¿Cierto? ¿Qué podemos adaptar de acá? ¿Qué podemos adaptar de acá? De acá. Y en ese orden de ideas, terminar ofreciendo un servicio distinto, un servicio más asertivo, un servicio por otras rutas, ¿cierto? Otros canales diferentes de servicio que le otorguen a la gente valor y que obviamente los incentiven a generar compra. Entonces empezar a adaptar y a juntar elementos de la problemática o del entorno. Bueno, Dalia Bolívar nos comparte, el Scamper es como hacer un inventario de lo que tengo o no para solucionar, o no para solucionar la problemática. Dalia, el Scamper en realidad es una guía en donde tú simplemente, ahí no vamos a hacer inventario de las ideas, no es como para clasificar los tipos de ideas. El Scamper es simplemente una ayuda que te permite generar más ideas, sino que el Scamper te guía. El Scamper finalmente te dice, bueno, tienes de pronto un bloqueo mental, estás en blanco, entonces piensa de pronto qué puedes sustituir o de pronto qué puedes eliminar, qué puedes modificar, qué puedes adaptar, a qué puedes darle valor agregado, ¿cierto? A qué puedes darle otro uso. Y en ese orden de ideas, entonces el pensamiento, porque es un ejercicio creativo, es un ejercicio mental, así es como entonces el pensamiento se ve obligado, se ve forzado a que haga divergencia de las ideas, a que empiece a construir más ideas. Simplemente es para ayudar al cerebro, para ayudar al pensamiento a generar muchas más ideas. Laura Cortés nos comparte cómo puedo aplicar el Scamper para un negocio de prestación de servicio, no de producto. Laura, lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? En los servicios, y más ahora con las nuevas condiciones de vida que se vienen, en los servicios hay bastantes oportunidades de modificar, hay bastantes oportunidades de adaptar, hay bastantes oportunidades de pronto de eliminar ciertos detalles de los servicios de hoy en día. ¿Por qué? Empezando, Laura, porque la presencialidad se va a ver muy comprometida. Cada vez, aunque terminemos la cuarentena, el aislamiento va a continuar. Entonces, la interacción entre personas por ahora va a ser muy limitada. Entonces, ¿qué puedo yo adicionar? ¿Qué puedo yo agregar? ¿Qué puedo yo modificar y adaptar dentro de mi servicio para no perder ese contacto amigable o ese contacto humano con mis clientes y mis servicios? Entonces ahí es donde surgen ideas, aún sin saber si son viables o no, ¿cierto? Ahí solamente estamos generando ideas porque ese es el propósito del Scamper. Juan nos comparte, siempre debo innovar, ¿desde qué tipo de conjunto? Si bien sabemos que las innovaciones van desde lo emocional, marca, marketing, CRM, la experiencia de los procesos funcional y abarca todo en persona, sus deseos, negocio, viabilidad y tecnología, factibilidad, pero solo debo reordenar o innovar cuando estoy fallando o debo adaptar e innovar siempre para evolucionar en las exigencias del mercado y sea realmente competitivo. Juan, eh, no sé si te comprendí bien la pregunta, pero creo que ahí lo más importante son ambas. Nosotros debemos innovar y estar en constante reordenación. ¿Todos me escuchan bien? Sí, ok. Listo. Entonces, la respuesta, Juan,
es muy simple y tú mismo la planteas ahí. Las empresas, los nuevos negocios, los nuevos modelos de negocios, ya sean negocios big, negocios de sistemas B, negocios startup, de lean service, cualquier tipo de modelo, cualquier tipo de negocio, en realidad y cualquier tipo de idea debe estar en constante renovación. ¿Cuál es mi sugerencia? Y me parece muy pertinente, Juan, el aporte tuyo. Es que el objetivo es que a nivel global, todas estas crisis, en realidad las crisis, nadie se prepara para estas crisis. Pero ¿cuál es la sugerencia? Que nos anticipemos a los cambios. En el sector de la moda ocurre mucho y ustedes saben que las tendencias de moda son aceleradamente cambiantes a nivel global. Entonces, mi sugerencia es estarnos reinventando constantemente, estar innovando. Por eso, siempre en las ideas, en las empresas, traten de implementar constantemente procesos de innovación, de generación de ideas. El proceso de ideación no es algo que solamente ocurra una vez o que ustedes hagan una vez cada año. Las empresas tienen que hacer ideación constantemente. Y más ahorita con los cambios de condiciones de vida, con los cambios económicos, con las transformaciones sociales, con las transformaciones culturales. Entonces, mi respuesta es no hacerlo porque estamos en una crisis y me tengo que adaptar. Sí lo debo hacer, debo reinventarme, debo reinnovar, debo hacer scamper, debo hacer ideación, más ahora que estoy en crisis, pero también debo hacer scamper y debo hacer innovación y reinvención adaptándome a lo que viene. Recuerden que la mayoría de grandes compañías a nivel mundial nacieron en tiempos de crisis. Entonces es tratar de entender, por eso investiguen, hagan procesos de ideación constantemente, constantemente. ¿Para qué? Para que entonces el negocio empiece a adaptarse a la problemática, pero también se anticipe a lo que viene de aquí en adelante. Muchas gracias, Juan. Marín Escobar nos comparte. Mi reto o problema tiene que ver con mi emprendimiento, pero no abarca todos los pinos del scamper. Puedo a lo largo de la guía agregar otros puntos específicos de problemática. Yo presto servicios. La respuesta, Marín, es sí. Es decir, si vos ves que dentro de tu servicio hay elementos del scamper que no aplican, hay cosas de pronto que, es que yo no puedo eliminar eso porque definitivamente eso forma parte de la línea medular de mi servicio, entonces ahí no puedes eliminar nada. Pero de pronto puedo adaptar, o de pronto puedo modificar, ¿cierto? Tengan en cuenta algo, muchachos emprendedores y empresarios. Véanlo también desde el punto de vista del valor agregado de su producto o servicio. Adaptar tiene también, por ejemplo, que ver con adaptar elementos pequeños como el lenguaje con el que nos estamos comunicando. Cambiar el lenguaje de comunicación en un servicio también es un detalle de adaptación que se puede adaptar. Entonces, piénsenlo muy bien desde el detalle, o sea, desde la línea medular del servicio. Entonces, claro que sí, Maren, tú en el proceso de avance de ideación, en la medida que vas avanzando, haces scamper, si ya en el scamper construiste tus macroconceptos, ya tienes tus 5 ideas finales, pues entonces ya desde ahí, si ves que de pronto hay que agregar algo más, ¿cierto? Hay que agregar, es que se me olvidó que esa problemática también impacta tal cosa, entonces te devuelves y agregas un elemento. Pero la idea es que en las ideaciones no hayan reprocesos. Entonces, pues ya te tomas tu tiempo desde la problemática del reto a desglosarlo mucho mejor para que no tengas de pronto que devolverte y agregar otros elementos que faltaron. Carolina nos comparte, no es muy bien cómo, no sé muy bien cómo proceder con la caracterización de mi proyecto. ¿Nos puedes dar alguna guía? Bueno, Carol, no conozco tu proyecto, pero lo que te puedo decir es que cuando ya, si llegas a convergencia, es decir, si llegas a la etapa ya de evaluación, donde
donde ya la mente, ya tienes tus conceptos, tus ideas, pero vas a empezar a evaluarlas y a valorarlas. Antes de caracterizar, te devuelves un pasito, te devuelves un paso. Y haces un ejercicio muy corto, digamos también es muy práctico y muy común, donde tú haces un cuadro comparativo. Entonces, comparas el estado actual de tu negocio y te haces preguntas simples, por ejemplo, sobre qué acciones has implementado hoy para darle valor a tu negocio, qué acciones vas a implementar, cómo visualizas el negocio ahora y comparas rápidamente esa lista de macroconceptos en la tabla de evaluación. Antes de llegar a la caracterización, todavía no toques la caracterización, todavía no vayas a los beneficios, a las características y a los valores. En el momento de la tabla de evaluación, paras y te haces y se hace esa inquietud. ¿Cómo está mi negocio ahora, mi empresa o mi emprendimiento? ¿Y qué ideas tengo, qué conceptos tengo? Y ya con relación a eso, entonces eso te permite definir, el pensamiento te ayuda, el estímulo te ayuda, el subconsciente te ayuda, la información que ya tienes te ayuda en la cabeza a discernir, ¿cierto? A discernir y a entender, bueno, de estos macroconceptos, ¿será que este? Bueno, de pronto no, porque una que otra razón, bueno, de pronto este sí, bueno, este de pronto no, y si adapto dos macroconceptos y saco uno más. Y ya en la caracterización, entonces, en la caracterización ya simplemente, como su nombre lo dice, caracterizas y defines bien esos detalles de esa idea final, porque en la caracterización es solamente una idea, un último concepto. Entonces, no te vayas hasta allá, sino que te vuelves uno o dos pasos. Cuando ya estás convergiendo, cuando estás haciendo pensamiento convergente, ahí planteas ese análisis antes de ir a la caracterización. Esa sería pues mi recomendación. Juan nos comparte, ¿qué otra metodología complementaria con resultados probados nos podría recomendar? Bueno, Juan, aparte del Scamper, hay otras herramientas, por ejemplo, el Wake Up Brain, que es un juego de innovación, están los 7 sombreros del pensamiento, que también es un elemento creativo, hay unas herramientas que se llaman valores de uso y usabilidad que permiten determinar si mi servicio o mi producto cumple con unos principios básicos de uso, ¿cierto? De uso. Tenemos, digamos, la metodología, una de las metodologías más comunes pero efectivas en el mercado seguirá siendo todavía el Design Thinking. El Design Thinking seguirá siendo una metodología que no solamente involucra herramientas como el Scamper, sino muchas otras más para poder empezar a hacer, digamos, divergencia en las ideas. Entonces, hay muchas, existen los puentes mentales que los hablábamos y los mencionábamos digamos, pues en la primera parte del taller. Entonces, hay muchas herramientas, ¿cierto? Hay muchas herramientas. Ojo, el Scamper es una herramienta de divergencia. Es una herramienta que me permite llegar a generar más y más ideas. Entonces ahí entran, inclusive muchas veces no se necesitan herramientas como tal. Para yo hacer divergencia puedo inclusive leerme un libro, verme una película, hacer ejercicio. Hay muchas cosas, hay muchas actividades que pueden generar divergencia en el pensamiento, pero en las herramientas, esas tal vez son las más comunes. Y en desarrollo de producto hay una que se llama las leyes de Gestalt o los principios universales de diseño, y esas también son herramientas que acuden a generar más y más ideas, ¿cierto? A generar divergencia. Ana Lucía Botero nos comparte, me quedó un vacío, los valores que se dan es sobre el macroconcepto elegido. Ese valor es mejor enfocarlo al entorno externo según sus necesidades. Ana, sí. Muy bien, esos valores o ese valor agregado es lo intangible, es lo que, el valor agregado o el intangible que va a recibir
ese cliente por tu producto o por tu solución o por la solución que estás planteando. Si mi solución es X o Y solución, digamos, vamos a poner cualquier ejemplo, no, definitivamente eliminar el uso de plásticos, el uso de termoplásticos, o voy a eliminar el uso de termoestables que son residuos. Bueno, voy a eliminar termoplásticos, no sé qué, ya no se van a volver a usar, y la idea es empezar a usar fibras naturales para apalancar el mercado o la producción agrícola de campesinos, y por ahí derecho soluciona el problema de bolsas de basura en los afluentes de agua natural. Supongamos que esa es mi idea general, mi solución. ¿Qué valores tiene esa solución? ¿Cierto? O sea, estoy aquí divagando también un poco, pues, pero digamos que ese es un planteamiento mío. Valores, entonces voy a generar mucho empleo en los campesinos. Valores, voy a apalancar la producción agrícola del campesino, ¿cierto? Valores que puede tener también, que voy a empezar a mitigar el uso de bolsas y voy a generar conciencia ambiental. Valores que entonces voy a ofrecer un producto que va a durar más en el espacio y cuando ya termine su ciclo de vida no va a generar un impacto ambiental. Entonces, son todas esas cosas que no directamente forman parte de un posible producto o servicio, sino esa solución, qué valores qué valores agregados le va a entregar a ese usuario o a ese entorno de consumo. Listo. Y obviamente, Ana, tiene que ver con la solución del macroconcepto, pero también tiene que ver con el externo, ¿cierto? Con las condiciones, con el contexto de vida, ¿cierto? Esa solución, ¿qué valor está entregando a la sociedad? ¿Qué valor está entregando al medio ambiente, a las personas y así sucesivamente? Bueno, Mari nos vuelve a compartir. ¿Puedo a lo largo de la guía Scamper agregar otros puntos específicos de problemática de mi emprendimiento, ya que abarcan varios puntos? Yo presto servicios de organización y realización de eventos, magia, sonido, entre otros. Mari, claro que sí, antes mucho mejor. Porque si tú a lo largo de la guía Scamper te das cuenta, ¿cierto? Te das cuenta que hay otros problemas, te das cuenta que hay otras problemáticas que de pronto no se te ocurrieron antes. Entonces, puedes agregar esa problemática como reto para sugerir soluciones e ideas. Claro, en el Scamper por eso es tan interesante el ejercicio, porque el Scamper me puede ayudar a darme cuenta de cosas que antes no me di cuenta, de problemas, de falencias, de carencias, de cosas que antes no me había dado cuenta. Entonces, claro que sí se puede hacer, e inclusive sería un ejercicio muy interesante porque de todas maneras serían agregar elementos a nuevas problemáticas, nuevas necesidades que me llevan a generar más ideas, a ser más divergente. Bueno, Carolina nos comparte, en temas de diseño y producción de mobiliario y arquitectura, ¿cómo puedo adaptar el Scamper para el tiempo que estamos viviendo en este momento? Si depende directamente de producir en su mayor parte, tengo claro que es la empresa y creo que tiene un valor diferenciador, pero no sé de qué manera transmito a nivel digital. Listo, Carolina. Yo creo que aquí es algo que a la gran mayoría de empresarios y emprendedores y mayoría de emprendedores tienen esa misma inquietud. Sobre todo las empresas las empresas que son manufactureras, que producen productos. Evidentemente, Carolina, en este momento la cuarentena, el aislamiento, el hecho de que las personas estén en casa y no podamos interactuar, el tema productivo, pero no tanto el tema productivo, el tema canal de distribución o canal de ventas es el que se va a ver mucho más afectado. También la producción, pero más aún es el tema de canal de ventas o canal de distribución. Entonces, en este caso, Carol, lo que sí o sí nos limita o nos obliga el contexto y el entorno
es a digitalizar los canales de comercialización y los canales de venta, que ya muchas marcas lo vienen haciendo. Tú puedes inclusive interactuar con las personas de forma digital, invitando a que la gente de alguna manera construya, no sé, el mueble de sus sueños, o invitando a que la gente diseñe contigo, a que desarrolle productos contigo. Eso es un elemento de interacción, ¿cierto? Que puede servir mucho para la marca. Pero ya un elemento de ventas, puede estar más asociado entonces a qué canales voy a utilizar. Si estoy aislado, si no puedo usar puntos de venta, si estoy en cuarentena, ¿qué otro canal de distribución o de comunicación de ventas puedo generar? Puede, no sé, qué sé yo, Carolina, perdón, se viene a la cabeza de pronto que hagan compras anticipadas. Si vamos a estar más en casa, entonces puedes enseñar elementos que puedan desarrollar en casa, restaurar muebles en casa, bueno, qué sé yo, una cantidad de elementos que se pueden anticipar e invitar también a las personas a que se centren en lo que viene, ¿cierto? En lo que viene luego de esta problemática, inclusive generar ventas anticipadas o compras anticipadas para luego de que la coyuntura salga. Carolina Vanegas Díaz nos comparte, ¿el Scamper sí aplica al emprendimiento de uno o la problemática de hace 8 días o ambas? Carolina Vanegas, en esta, el Scamper, si bien de inicio yo les proponía las dos opciones de generar un reto diferente al emprendimiento o simplemente trabajarlo con el emprendimiento, una problemática, entonces eso lleva también a que el Scamper los puedes aplicar a ambas, ¿cierto? Puedes aplicar un Scamper a un problema, un reto, una problemática que involucre tu emprendimiento, ¿cierto? Que involucre tu negocio. Pero también lo puedes utilizar para un problema externo, ¿cierto? Para un problema que tal vez no tenga que ver con tu negocio o con tu idea de negocio. Entonces, ahora, ¿cuál es mi sugerencia? Que inclusive lo hagas para ambas. ¿Por qué, Carolina? Porque eso te permite a que si tú haces el ejercicio para una problemática aislada, externa a tu negocio o a tu idea de emprendimiento, eso te puede generar ideas o eso te puede generar macroconceptos que luego te sirvan para aplicar al negocio. Hacer ese ejercicio te permite luego darte cuenta de cosas que de pronto antes no nos habíamos dado cuenta. Nosotros a veces dejamos de percibir y pasamos por alto una cantidad de problemáticas y necesidades que a veces no nos damos cuenta de ellas. Entonces, hacer el ejercicio te permite. Ahora, si el Scamper lo haces para tu negocio, para tu emprendimiento, entonces también te vas a dar cuenta de pronto de nuevas cosas que puedes modificar, adaptar, eliminar, refuncionalizar, elementos que puedes, digamos, sustituir, ¿cierto? Dentro del emprendimiento. ¿Qué te sugiero yo? Que inclusive lo hagas para ambas, ¿cierto? Lo hagas para ambas y te das cuenta, el pensamiento te va arrojando información y los macroconceptos van surgiendo. David nos comparte, el proceso de ideación lo debemos enviar. Bueno, David, si quieres, claro, si quieres nos puedes compartir el resultado, ¿cierto? No es, digamos, pues una exigencia de que nos deban enviar digamos, el resultado, toda la plantilla. Si nos los quieres compartir, maravilloso. ¿Qué les recomiendo, por ejemplo, a todos, emprendedores y empresarios? Para el webinar de la próxima semana que tiene que ver con presentación, con pitch, en presentación de ideas, en poco tiempo, ideas de impacto, eso que están desarrollando hoy, esa idea que desarrollaron hoy, esa solución que desarrollaron hoy, ese macroconcepto que surgió de este taller de idea de acción, de este webinar de idea de acción, lo tengan ahí para que hagan y lo desarrollen y lo construyan en un pitch, en una presentación con el taller y con el webinar de la próxima semana. Entonces, esa es una invitación pues también que les reitero.
no nos lo tienen que enviar, pero la idea es que lo tengan ahí. Si quieren me lo comparten, nos los comparten a nosotros y con gusto retroalimentamos. Ana Gallo nos comparte, nosotros hacemos mobiliario personalizado, hemos ofrecido bonos y descuentos con compra anticipada, sin embargo la gente no está dispuesta en estos momentos a invertir en cosas sin retorno. Pues si no son cosas de primera necesidad, las personas están más prudentes al gasto. Por ahora estamos realizando acciones de posicionamiento de valores de la marca a través de canales digitales, charlas en vivo, contenido de valor, podcast, para generarle valor a los clientes y estar en la mente de los consumidores cuando pase la crisis. Ana, felicitaciones, justamente es eso. Hay que tener en cuenta que en este momento las personas, el gasto y el consumo se redujo significativamente, se redujo en un porcentaje enorme. Sin embargo, las personas siguen interesadas en recibir bienestar. La tendencia wellness ahorita va a ser una tendencia que va a marcar muchísimo la parada de consumo de aquí en adelante. La tendencia wellness sugiere que el consumidor contemporáneo va a ser un consumidor que cada vez va a buscar más bienestar. Entonces, si yo no le puedo entregar mi mueble, mi producto directamente para ofrecerle ese bienestar, ¿qué bienestar le puedo yo ofrecer desde el aislamiento, desde la distancia a ese consumidor para que se siga afianzando a mí? Y que eventualmente eso a mediano o a corto plazo, eso se me vea reflejado en ventas y se me vea reflejado en compra. Es evidente que es complejo, muchachos, obviamente empresarios, emprendedores, obviamente es complejo porque el consumo se redujo, el gasto se redujo, el aislamiento es mayor, la cuarentena se extendió, entonces claro, la gente no va a estar en ese consumo constante o en esa compra constante, pero sí podemos mantener una conexión con ellos fuerte que eventualmente eso me genere ventas y me genere compra más adelante. Lo importante es empezar a vislumbrar de qué manera yo desde mi emprendimiento y mi negocio puedo ofrecer, puedo desarrollar en mi emprendimiento, en mi negocio, fuentes de ingresos o líneas de ingresos adicionales a la principal. Ese es el reto que la sociedad hoy, muchachos, nos plantea. Ese es el reto que el mundo nos plantea hoy. ¿Cierto? Aquí es donde nos reta el mundo y aquí es donde nos retan los negocios y los emprendimientos, ¿cierto? Si yo tengo una fuente de ingresos, una distribución especial, ¿de qué otra manera puedo empezar a hacer? Y Ana, te felicito, justamente eso es lo que hay que empezar a hacer. Es entendible la incertidumbre, pero precisamente ahí es donde, digamos, donde generamos valor, ¿cierto? Y donde podemos empezar a monetizar cosas del negocio que de pronto antes no lo habíamos considerado. Listo, entonces damos ya por terminada la sesión de hoy, el webinar de hoy. Como les digo, no olviden dejar su correo electrónico, su nombre completo en el chat para entonces enviarles y compartirles la repetición de este espacio. Y de pronto si tienen alguna duda, vuelven y lo miran y puedan tener pues ahí un contenido adicional del, digamos pues del taller. Les agradezco mucho por la disposición, por la asistencia. Espero haya sido de gran utilidad, digamos, el ejercicio, haya sido de gran utilidad el taller. Como les digo, esto no es algo de un día ni de dos, esto es algo que la invitación es que se haga constantemente, que generen ideación constantemente. Y entonces, y en ese orden de ideas, ahí es donde empiezan a surgir soluciones a las problemáticas y a los retos que hoy en día es lo que más necesitamos. Listo, un feliz resto de día para todos. Síganos en redes, síganos en nuestra comunidad, en Instagram, en Facebook. Ahí publicamos contenido de valor constante, ahí publicamos tips, guías, herramientas que les pueden ser muy útil en todo el proceso de reestructuración de los negocios de aquí en adelante. Listo, muchísimas gracias, un feliz resto de día para todos.